Hola a todos y a todas. Me gustaría agradecer en primer lugar a la organización del Sexto Congreso Internacional de Formación Permanente Nodos del Conocimiento por darme esta oportunidad de presentar lo que son mis inquietudes académicas y por dónde van mis líneas de investigación. El título de mi intervención es El Estado ante el rostro, condiciones públicas del mal menor en clave levinasiana. Me gustaría comenzar con una idea sencilla. Cuando las instituciones dicen mal menor, solemos imaginar una calculadora. Sumamos daños, restamos beneficios y, si el saldo lo permite, damos por buena una lesión que se considera aceptable. Aquí proponemos otra cosa. Propongo que el mal menor solo tenga sentido si se entiende como o desde una prudencia vigilada. Una decisión finita tomada a la vista de todos, que nombra el daño que no pudo evitar, se justifica con razones públicas, se abre a revisión y activa reparaciones. Mi objetivo fundamental aquí será delimitar bajo qué condiciones el Estado o cualquier institución puede usar con propiedad la expresión mal menor sin convertirla en una coartada. La tesis central es sencilla de decir, pero exigente de sostener. El mal menor no es una coartada de optimización, sino, en todo caso, una prudencia vigilada. Solo se sostiene cuando la decisión se toma a la vista de muchos, de todos aquellos que son los afectados. Cuando se nombra el daño que no se pudo evitar, cuando se justifica públicamente, se admite la revisión por los efectos y se activan reparaciones. Para situarnos, parto de dos ideas o dos conceptos de Manuel Levinas que conviene traducir quizá a un lenguaje común. La primera es lo que él denomina esa experiencia de alteridad en la que emerge el sentido de lo humano, que es la experiencia del rostro. El otro no es una cifra, no es un caso. El otro aparece o emerge como una interpelación que me obliga antes de cualquier contrato. Dicho claramente, hay límites que no podemos cruzar aunque nos convenga. El segundo concepto clave será el del tercero. La vida no sucede de dos en dos. No se limita a esa relación entre el yo y el otro. Cuando decido pensando en alguien, hay otros que también quedan afectados. Con el tercero, entonces, aparece la exigencia de comparar, de medir, de hacer justicia entre muchos. Nadie se libra de esa tensión. Entre el mandato del rostro y la exigencia del tercero, vivimos todos. También el Estado que entre todos construimos y entre todos conformamos. Con ese punto de partida organizaré la exposición de forma lineal intentando desgranar mis argumentos. Primero, y tras exponer el sentido de la política en Levinas, explicaré por qué el mal menor no puede significar lo mismo en un marco utilitarista que en una ética del rostro. Después, me detendré en las instituciones, por qué son necesarias y por qué, aun siéndolo, generan una pérdida que pide vigilancia. A continuación, presentaré 6 condiciones acumulativas, no intercambiables, que deben cumplirse para poder hablar con propiedad de mal menor en el ámbito público. Y cerraré respondiendo a las objeciones más previsibles y resumiendo la propuesta en 2 ideas fáciles de recordar. Bien, antes de entrar en materia y para ampliar de forma complementaria lo dicho en otra comunicación que presento en este mismo marco del Congreso, conviene en este caso detenerse en el sentido de lo político en Levinas, para captar así cómo desde su filosofía puede pensarse la lógica de las instituciones en las que se ampara o se asienta nuestra convivencia. El ámbito de la política, con la justicia siempre como objetivo, comporta en efecto una obligada reflexión sobre la igualdad de las personas, una llamada a la prudencia, que diría Levinas. Esa prudencia, él también la presenta a veces como sabiduría del amor, lo cual significa una interrupción o una modulación de esa responsabilidad anárquica que el yo o cada uno de nosotros tenemos contraída con el otro, precisamente para que dicha responsabilidad por el otro no se pervierta y redunde en injusticia. Como es sabido, a Levinas se le conoce como el pensador de la ética de la alteridad o ética del rostro. Efectivamente, para él la ética no es una rama más de la filosofía, sino una experiencia de radical alteridad en la que emerge el sentido de nuestra existencia, precisamente por ese cuestionamiento o interpelación que el otro supone. Ese énfasis en la relación interpersonal como relación ética no implica que haya dejado de lado o impensado lo político. Para Levinas, la legitimidad de lo político y del Estado dependen justamente de esa adecuada traducción o modulación de la responsabilidad personal. En tanto que medio insustituible para organizar la pluralidad humana,
el Estado y las instituciones han de garantizar la justicia sin erigirse nunca en un fin en sí mismo. Y eso implica que no pasen por encima del rostro. Esto es, que no anulen la individualidad y la singularidad de las personas. Para que eso no ocurra, se requieren sobre todo ciudadanos que no curran el bulto de su responsabilidad, pues de lo contrario el Estado o cualquier institución se convierten en leviatanes burocráticos para los que no existe el nombre propio. En ese sentido, y aunque no podamos desarrollarlo aquí con detalle, frente a la visión de Hobbes, por ejemplo, según la cual el orden de la política se configura como una limitación de la violencia, dada la imposibilidad en la que se ven los seres humanos de satisfacer sus deseos de poder sin destruirse, para Levinas, en cambio, la política es el espacio necesario para hacer prudente o limitar la infinita responsabilidad con el otro. Este es un punto de vista inédito y sumamente sugerente, tal y como ha mostrado, por ejemplo, y ha desarrollado un filósofo ya fallecido como fue Miguel Abençour. Si en la relación ética yo me descubro como responsable ante el rostro del otro, la política supone una moderación de esa responsabilidad que ante la pluralidad humana propia de la convivencia política tiene que conjugarse como atención y escucha de todos los otros para que la equiparación en derechos sea realmente efectiva. Ahora bien, lo que nos gustaría señalar es que si ello no invalida lo aportado por las teorías contractualistas del Estado, de la sociedad, sí que lo complementa y lo profundiza, pues nos llama la atención y nos alerta del riesgo que conlleva una autonomización o una clausura de la política sobre sí misma. La organización estatal o cualquier institución delimitada entre la justicia como objetivo y el poder como medio, va siempre aparejada inevitablemente a cierta dosis de violencia, pues incluso en el más escrupuloso Estado de Derecho se da precisamente la coacción que el derecho supone y la neutralidad o la igualdad que las leyes pretenden preservar pueden suponer desatención a situaciones concretas que sean sumamente injustas. De ahí que a modo de advertencia Levinas subraye, y lo cito, que la política librada a sí misma puede incubar una tiranía, ya que un Estado que no permitiera y suplantara las relaciones interpersonales, un Estado que prescindiese de los rostros y se dejase llevar exclusivamente por sus propias necesidades, como si su centro de gravedad reposara en él mismo, sería un Estado o una institución inhumana, que habría perdido toda legitimidad. Dicho con otras palabras, la política, por más que sea necesaria, o precisamente por ello porque es necesaria, ha de justificarse, diría Levinas. Para él, el paso a la política desde la ética no es algo que se dé de forma automática, al modo de una derivación inmediata. Es decir, no es que él deduzca la política desde la ética, sino que, como bien ha visto Derrida comentando Levinas, asistimos en su obra a una corrección incesante entre la ética y la política. La relación entre ambas dimensiones es paradójica y complementaria. La entrada en el ámbito político supone percatarse de que no solo soy responsable por el otro, sino que también han de preocuparme todos los demás y decidir entonces acerca de sus prioridades. Tengo que conjugar intereses, hay que conjugar preferencias contrapuestas y hay que valorar necesidades diferentes. En definitiva, estamos obligados a comparar. La política supone tener en cuenta la presencia del tercero, como dice Levinas, ese tercero que es el otro del otro, y eso obliga a llevar o traducir las exigencias morales de justicia también al terreno de esas relaciones de poder que se despliegan o se ponen en juego en la política o en la vida de las instituciones. Si es cierto que la democracia, por ejemplo, como sistema político y modo de vida para la justicia, se basa en el reconocimiento recíproco de los ciudadanos que en ella participan, y que eso, sin duda, califica moralmente la dimensión contractual del Estado, no podemos pasar por alto que por ello eso no deja de ser una realidad únicamente contractual. Podemos preguntarnos entonces por qué buscar y por qué respetar esos contratos y esos acuerdos en los que se basa nuestra convivencia. ¿Qué es lo que nos obliga al reconocimiento recíproco? ¿Cómo nos aseguramos, además, que ese reconocimiento recíproco no se convierte en neutralidad que daña o margina? Defendiendo entonces la necesidad de la política y la legitimidad de las instituciones, Levinas alerta contra la amenaza que sobre esas se cierne si de ellas se ausenta esa dimensión humana. Es la responsabilidad originaria que emerge en el cara a cara con el otro, la que, según él, vivifica, inspira y de algún modo aguijonea el orden de la justicia. Es de ella de donde se alimenta la posible orientación ética de la política. De ahí que Levinas apele, por ejemplo, a la fraternidad,
la versión republicana de la solidaridad, como espacio para que germine la libertad en concordancia con la búsqueda de la justicia y de la igualdad. La vitalidad y la coherencia del orden político y también su consistencia como espacio de libertades depende, a juicio de Levinas, de esa responsabilidad con el otro que cada uno tiene contraída, pues desde ella nos percatamos de que ser ciudadano no es solo poder ejercer mis derechos y proteger mi libertad, sino que ser ciudadano también es saberse y sentirse responsable por los derechos y las libertades de los demás. Por todo ello, creemos que puede ser interesante detenerse o intentar proponer una serie de criterios en los que se plasme de un modo concreto y práctico esa vigilancia, esa prudencia, esa corrección, esa revisión o esa discusión de las decisiones que se toman o de las reglas que se aplican a nivel institucional y ver así qué sentido tiene aquí hablar de mal menor. Entrando, por lo tanto, ahora sí en materia. Empecemos por ese significado del mal menor. En el uso corriente, mal menor suena a optimización. Dañamos un poco para evitar un daño mayor. El problema de fondo es que ese lenguaje trata el sufrimiento como si fuese plenamente conmensurable. La ética del rostro rompe con ese supuesto. Que un daño sea menor no lo convierte en bien ni en coste razonable. Sencillamente marca un límite operativo bajo protesta en un mundo donde no hay alternativas indemnes. Y esa protesta importa. Obliga a nombrar el daño como daño, a no esconderlo tras eufemismos y a no redimirlo en un relato de fines o de intereses. Y al mismo tiempo, porque vivimos entre muchos, estamos obligados a dar razones que puedan ser escuchadas y discutidas por quienes no resultaron favorecidos. Por eso digo que la prudencia que necesitamos es prudencia vigilada, vigilada por el rostro que prohíbe santificar el daño y vigilada por el tercero que obliga a comparar sin favoritismos. Pues bien, con esto en mente, paso al papel de las instituciones. El derecho y el Estado no son un mal menor en sí mismos. Levinas nunca lo plantea así. Son la forma pública de la responsabilidad, si así se quiere, ¿no? Sin instituciones, la preferencia de vida a los más expuestos se disolvería en intereses privados o en favoritismos invisibles. Ahora bien, institucionalizar tiene un coste, o mejor dicho, supone una violencia que a veces se invisibiliza. Cuando pasamos del contacto vivo con el otro al lenguaje de las reglas, ganamos previsibilidad, pero perdemos singularidad. Clasificar, fijar, generalizar, siempre se deja algo fuera. A ese coste yo lo llamaré violencia residual. No hablo necesariamente de violencia física, sino de la pérdida inevitable que produce la misma generalidad de cualquier norma. Esa constatación no desautoriza a la institución, la obliga a vivir bajo una humildad estructural, a dar razones, a dejar rastro de cómo y por qué decide, a revisar por efectos y a reparar cuando la medida hiere donde no debía. Pensemos, por ejemplo, en una reasignación de camas en una UCI durante un pico epidémico. Es posible que sea necesario priorizar ciertos casos. Pues bien, entonces la institución debe explicitar criterios comprensibles, documentar alternativas descartadas, revisar semanalmente el impacto real, no el previsto, y reparar después, por ejemplo, priorizando el acceso de quienes quedaron atrás sin culpa. O, en otro contexto, en una universidad, por ejemplo, la flexibilización de plazos para estudiantes con una recaída de salud. Preferir al más expuesto o priorizar su caso puede ser justo, pero no basta con hacer una excepción. Hay que explicar el porqué, delimitar el alcance y proteger al resto con vías alternativas para no dañar. En ambos casos, lo decisivo es que la norma necesaria siga expuesta a aquello que le da sentido, el rostro del afectado. Entrando en el corazón de nuestra propuesta que pretende llevar a la práctica esa reflexión levinasiana, podemos hablar de 6 condiciones. 6 condiciones que juntas convierten el mal menor en la piedra de toque de una gestión político-administrativa que no puede quedarse en cálculo automático de daños inevitables, sino que ha de visibilizar y localizar dicho daño y orientar nuestras decisiones a una efectiva prevención o reparación. Son 6 condiciones acumulativas. Si falta una, podemos decir que el edificio entero se tambalea. Primera condición. Llamar al daño por su nombre. Parece obvio, pero no lo es. El idioma administrativo tiende a blanquear. Donde hay una lesión hablamos de externalidad, coste marginal, efecto colateral. Ese maquillaje semántico no es inocente. Borra responsabilidades y adormece la memoria. Si un hospital pospone cirugías programadas, por ejemplo, para liberar camas, ha de reconocer públicamente el daño que eso produce en pacientes concretos.
Ese reconocimiento no repara por sí mismo, pero abre la puerta a esa posible reparación. Segunda condición. Prioridad debida al más expuesto, al más vulnerable. La igualdad mal entendida se convierte en indiferencia. Tratar igual a desiguales perpetúa desventajas de partida. Preferir justificadamente a quien quedaría sin amparo si aplicásemos la regla rajatabla no es privilegio, es justicia. La clave está en el justificadamente. No vale la discrecionalidad opaca. Hay que explicar quién es el más expuesto en ese caso, según qué umbrales, por cuánto tiempo y con qué límites. Tercera condición. Publicidad de razones y trazabilidad. Decidir entre muchos, sin explicar por qué, es pedir confianza a ciegas, tal vez. La autoridad se sostiene mejor cuando puede mostrar cómo ha decidido. Eso legitima cualquier decisión. La argumentación. No se trata de redactar y de acumular informes gratuita y mecánicamente, sino de transparencia. Se trata de dejar huella. ¿Qué criterios se usaron? ¿Qué opciones se barajaron? ¿Por qué se descartaron? ¿Qué riesgos se asumieron? La trazabilidad no es un ritual, facilita el control externo y, si hace falta, propicia la rectificación. Cuarta condición. Revisión por efectos y reversibilidad. El papel, como se suele decir, aguanta todo. La realidad no. Por eso, una medida que se adopta por prudencia debe venir con ventanas de revisión y umbrales de retirada. Si los efectos reales, medidos con indicadores sencillos y públicos, muestran que la carga siempre cae en los mismos, hay que ajustar o retirar. La autoridad y la legitimidad no se pierden por corregir, al contrario, se fortalecen porque muestran fidelidad a su razón de ser. Quinta condición. Reparación y restitución de posibilidades. Aceptar un mal para evitar otro no cierra el expediente, sino que abre obligaciones. Reparar puede significar compensaciones materiales, reconocimientos explícitos o vías rápidas para recuperar oportunidades perdidas. Pensemos, por ejemplo, en una oposición, que por fuerza mayor se resolvió con una prueba única que perjudicó a quienes trabajaban a turnos. Si la institución reconoce el sesgo, puede abrir una convocatoria extraordinaria o ajustar los baremos. Sin reparación, el mal menor se parece demasiado a desentenderse de las consecuencias y descuidar los motivos que llevaron a adoptar una medida determinada. Sexta condición. Asunción de costes, o mejor dicho, de responsabilidades por parte de quien decide. Quien toma la decisión no es un observador neutral fuera de la escena, también está interpelado. Por eso debe asumir cargas propias, más tiempo de explicación pública, auditorías independientes, límites autoimpuestos a su discreción. Si todo el coste recae en los mismos, los más frágiles, la retórica del mal menor se desmiente sola. Reúno las 6 piezas en un ejemplo un poco distinto para que se vea el conjunto. Imaginemos que un ayuntamiento que por seguridad decide reducir drásticamente el horario de una fiesta local. Ejemplo sencillo, quizá algo ingenuo. Es una medida razonable, quizás. Para que sea defendible, primero reconoce el daño cultural y económico a los vecinos. Segundo, prioriza a los colectivos más afectados, menores y personas mayores, en el diseño de alternativas. Tercero, publica los criterios de riesgo y las alternativas que barajó. En cuarto lugar, fija una revisión a los 3 días del inicio, con posibilidad de levantar o ajustar. En quinto, activa apoyos, puestos alternativos, compensaciones logísticas. En sexto lugar, se expone a auditorías y limita su propia discreción futura, dejando por escrito qué gatillos activan la misma medida el año siguiente. ¿Es molesto? Seguramente, pero probablemente también es más justo y así será percibido por todos. Sé que llegados a este punto pueden surgir algunas objeciones. La primera puede ser que esto es decisionismo revestido de retórica o de moralismo. Creemos que no es así. Precisamente porque se proscribe santificar el daño, se evita resignarse ante consecuencias no deseadas. Es decir, no hay carta blanca. La estructura que acabo de describir, nombrar, priorizar con razones, trazar, revisar, reparar y asumir costes, convierte la decisión en auditable. Si falta cualquiera de esas piezas, entonces sí, se podría hablar en ese caso de decisionismo. Una segunda objeción podría ser la del tipo que con tanto cuidado o con tantas precauciones nadie decide. Se puede dar una respuesta breve. Es el tercero el que obliga a decidir, es decir, la necesidad de arbitrar o conjugar distintas demandas o preferencias obliga a comparar y a decidir como algo que no es postergable. La propuesta no frena la acción, la ordena. Decidir con ventanas de corrección no paraliza, civiliza o vuelve razonable
una decisión. Es lo que distingue la autoridad de la inercia, del mecanicismo o de la arbitrariedad. Una tercera objeción también podría ser que priorizar a los vulnerables es un privilegio. Lo sería si se hiciera en secreto y sin límites. La preferencia o la prioridad justificada con umbrales, duración y evaluación es lo contrario de un privilegio. Es la manera de impedir que la igualdad se convierta en máscara de la desigualdad. Cuarta objeción. Se podría achacar que revisar erosiona la gobernabilidad. Es lo contrario. Revisar no es reabrir todo cada mañana, sino que es medir los efectos y ajustar cuando los datos lo exigen. La gobernabilidad, que teme a la revisión, confunde orden, transparencia y razonabilidad con quietud e ineficiencia, y no son lo mismo. Una quinta objeción aparece en contextos técnicos. ¿No estamos, después de todo, haciendo contabilidad del sufrimiento? La respuesta creemos que es negativa. Aquí el lenguaje del mal menor no contabiliza para redimir, nombra y repara para no ocultar, para no tergiversar o no mentir sobre lo que se toleró. Siempre queda un resto no integrable que prohíbe cerrar el caso con autosatisfacción. Es una llamada para intentar justificar la política, para hacerla justa. Me acerco ya al final. ¿Qué queda entonces? Queda una forma concreta de hacer política, orientada éticamente, sostener en lo público la protesta que nace del rostro, esto es, atención a necesidades particulares, conjugado con el desarrollo de una cultura de derechos que no se afirman en el vacío, sino que también se asumen individualmente en favor de una comunidad sin dejar a nadie excluido. Seguramente no hay fórmulas mágicas, pero sí puede haber una disciplina o una orientación. Decidir a la vista de los muchos, con razones que cualquiera pueda seguir, dejar rastros, revisar por efectos, reparar y sobre todo no convertir la excepción en costumbre. Si una medida lesiva se normaliza por comodidad, dejamos de hablar de prudencia para hablar de pereza, de irresponsabilidad o de injusticia. Permítame entonces condensar todo lo anterior en dos frases que han de ser conjugadas simultáneamente. Si funcionan, han de ir una junto a la otra. La primera, el mal menor solo es decible bajo protesta. Eso significa nombrar el daño, justificarlo en público, mantenerlo revisable y repararlo. Segunda frase, la autoridad o la legitimidad crecen cuando acepta límites y admiten discusión. Un Estado que da razones, deja rastro, corrige y asume costes no pierde poder, gana legitimidad. Con esto termino mi intervención. Ojalá que la próxima vez que tengamos que elegir el mal menor podamos hacerlo sin autoengaños, sabiendo que quien decide siempre lo hace de forma insuficiente, sí, pero quizá con la decencia, o por lo menos con la inquietud, de quien repara, revisa y no esconde bajo palabras lo que puede ser, como diría Levinas, un sufrimiento inútil derivado de una gestión política basada exclusivamente en criterios técnicos. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la espera de sus preguntas en ese foro que pone a disposición la organización del Congreso para todos nosotros y nosotras.